8:33 de la mañana, estamos en esta pauta de análisis, mucho para analizar en este jueves 7 de agosto. Vamos en agosto, estamos a 11 días de que se inscriban las candidaturas presidenciales. Oye, o sea, la política está bastante al trote. A 11 y a 9 de que se inscriban los pactos, porque los pactos electorales, los pactos para las parlamentarias se inscriben el 16, el sábado 16, no el 18. Así es, de eso y más vamos a conversar esta mañana con Rodrigo Villa, director del área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad de San Sebastián, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. También don Carlos Ominami, presidente de Chile 21. ¿Cómo le va, señor Ominami? Hola Claudia, hola Connie, hola Rodrigo. Oye, hola Claudio, ¿cómo está? O sea, estoy como el señor el rector de la Universidad de Concepción, fíjate. ¿Cómo estás, Carlos? Ya, el día de los equívocos, de los chascarros. Los nombres. Oye, antes que partamos con los temas de fondo, yo quiero llamó mucho la atención la ponencia del candidato Franco Parisi ayer en este encuentro minero, donde finalmente se dijo algo que yo creo que hay que recoger, porque no podemos verlo como una caricatura, pero podemos verlo como un tema, como un discurso de fondo, cuando dice: yo quiero que los mineros ganen. ¿Y por qué más no lo plata? escuchamos? ¿Se puede escuchar? Yo creo que ¿Lo sí. tenemos? Sí, esto fue en el... Allá, lo vamos, están buscándolo ahí, pero esto fue en el foro, porque hubo como 3 debates ayer, de la minería organizado por los estudiantes de la Universidad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Ahí sí, lo escuchamos. Franco Parisi. Muchas veces se dice: no, mira, tremendos sueldos que tienen. Sí, ojalá que ganen más. A mí me encanta que les vaya bien a los mineros. Ojalá que se compre una camioneta más grande. Ojalá que enchulen a la vieja si quieren. Bueno, solo decir que a continuación hubo un silencio, hubo pifias de algunos, porque entiendo que hubo aplausos, pero también pifias, y termina con Parisi preguntando: no entiendo por qué están silbando. O sea, no entendió por qué estaba... Ya, pero aquí podemos verlo como algo, como simplemente un tono de campaña, o como algo de fondo respecto a una mirada de la sociedad. A ver cómo lo recogen ustedes, que son políticos avesados. Señor Villa. A ver, si es una mirada de la sociedad, yo creo que es una mirada extremadamente errada, fuera de foco, incluso rayando en la falta de respeto a la mujer, digamos, a la mujer del minero o a la mujer... Machista de frentón. De frentón. Uno podrá estar contento para que un sector de la economía chilena le vaya bien, me parece Perdona, bien. tienes razón en lo del machismo, no lo había procesado así, porque la verdad es que la frase es para que enchulen, es como para que enchule el auto. Es más grave, sí, pero para que a usted... continuación del auto. O sea, es decir, yo cambio primero cambio el auto, y después cambio las ventanas, pinto la casa y después para la que... ¿Me entiendes? No es una concepción. Sí. Y mejoro a la vieja, o sea, además... A la copiloto. Lo decide el minero, digamos, claro, en esta caricatura. Yo encuentro fuera de tono, refleja lo que él ha hecho en parte de su vida. Sí, acuérdense que la campaña anterior la hizo de fuera de Chile porque no podía entrar al país. Porque no pagaba pensión de alimentos. alimentos. Porque no pagaba pensión de alimentos. Entonces, hay un ninguneo de la familia, de la mujer, etcétera, que se expresa en una frase brutal. Carlos Ominami. Yo estoy enteramente de acuerdo con Rodrigo, y la verdad es que no estoy muy por hacerle propaganda gratis a Parisi. Creo que es parte también de una cierta descomposición de la política. Yo tengo una pésima opinión de él, tanto como profesional de la economía como también como dirigente político. El haber hecho lo que hizo en la campaña pasada, una campaña sin ni siquiera poner un pie en el país porque tenía un problema de pensión de alimentos que no pagaba. Creo que la verdad que hacen que sea un personaje respecto al cual a mí personalmente no me interesa mucho hablar de él. Uh-huh. Ya, pero es claro, yo entiendo el punto, pero no podemos evitar o desconocer que por lo menos lo que dice la encuesta, hay algún sector, hay algún público que prende con esto, porque a todos nos parece que es un discurso machista, a todos los que estamos acá, digamos, ¿cierto? Nos choca, pero hay un sector al que parece que le hace sentido, Carlos. No, yo creo que efectivamente hay un sector con muy bajos niveles de politización, con bajos niveles de educación, con gente también muy desesperada, muy crítica de la política, y lo que hace Parisi es manipular esos sentimientos, pero creo que son manipulaciones típicas de alguien que hace política sobre la base de frases
altisonante y que es también la expresión más característica del populismo que desgraciadamente aflora en las elecciones. Yo creo que es poco serio, creo que alguien que además lo que dijo ahí un propósito, una expresión completamente machista. Yo reitero, creo que es alguien que debería merecer más bien cierta indiferencia más que preocupación. ¿Rodrigo? Sí, es lo mismo, es decir, en definitiva, es una expresión de un populismo tratando de sintonizar, comillas, porque no estoy de acuerdo, con una mayoría no política. Yo creo que... Pero logra sintonizar, tú pero, reconoces, con un grupo. pero hay 4%. Pero ¿cómo 4%? Hay una... La única encuesta... Hay una sola. Una sola ya, pero... Que muestra por encima de Evelyn Matei. Cuando somos rigurosos en el análisis de las encuestas, hay 5 encuestas que aparecen un fin de semana, una sola sucede eso que marca un 7%. Sí, pero en las otras no aparece con 5, aparece con 8. No, sí, está bastante más bajito. Siempre, Connie, siempre van a haber candidatos que tratan de aparecer en la escena política con algún peso electoral relativo, a partir de la disonancia como la define Carlos. Yo creo que, es una propuesta que ya mostró lo que era el año, hace 4 años atrás. Sí. ¿Ya? El problema es por qué sigue subiendo. Y segundo, a propósito de lo que decimos, para no darle tanto espacio a él, porque hay muchos candidatos, si sabemos que hay candidatos disonantes, sabemos también que en tiempos de campaña son los tiempos del ofertón. Digamos, o sea, así como en Navidad se vende todo rápido y hay que liquidar, también en los tiempos de campaña sale, ¿no es cierto?, todo a precio de liquidación. Lo cual es muy complejo porque a la hora de gobernar después hay que poner todo este tema, digamos, en perspectiva. Entonces, ahí hay una dificultad que tiene que ver con la política de fondo, quizás. Lógicamente, las campañas son un momento de tensión en el sistema político, porque la gente tiene que tomar decisiones respecto a quién va a ser el próximo presidente o presidenta. Y se producen todo tipo de situaciones. Esta es una expresión del populismo. Hay otras que son expresiones que vienen reportadas en los diarios de contradicciones, que el jefe de comunicación, el jefe económico de la candidata Jara dice A, cuando el programa de la candidata Jara decía B. Entonces, también es un periodo de tensión al interior de los equipos de los candidatos y también de ofertones como el que estamos viendo. Yo creo que hay que acostumbrarse. Esto es así, ha sido todas las elecciones anteriores exactamente igual, y es parte de lo que... y algo que ustedes decían en la mañana cuando venía escuchando la radio, es que se está además implementando un sistema de campaña presidencial donde hay debates todos los días o hay conversatorios todos los días, lo que me parece súper bueno, porque expone a los candidatos, en el buen sentido de la palabra, a la consecuencia, a lo que dijo ayer y tiene que volver hoy día a repetirlo con otro ejemplo, etcétera. O también lo expone a la inconsecuencia. Sí. Carlos Ominami. Hay que hacer un comentario ahí respecto a lo que dice Rodrigo, que lo presenta como una crítica, algo que es obvio. Rodrigo, es obvio que el programa de Janet Jara de cara a las primarias era el programa de una candidata del Partido Comunista. Y de lo que se trata ahora es de construir el programa de una coalición que tiene 9 partidos. Por tanto, entonces el programa no puede ser igual. Eso no es una contradicción de la candidata, es parte de la lógica del proceso, y en ese sentido creo que se ha dejado totalmente clarificado esto de que una política que retome el crecimiento no puede estar esencialmente basada en la demanda interna. Se ha dicho también que el objetivo de los 750.000 pesos para el salario vital es un objetivo loable, pero que está sometido también su cumplimiento a que se puedan generar también las condiciones que lo hagan posible, sin que eso provoque un desajuste mayor en la economía. Entonces, pero reiterando, yo creo que es normal que el programa de un conglomerado sea distinto al programa de la candidatura de un partido en particular, en el caso de Janet Jara, el caso del Partido Comunista. Distinto, pero no contradictorio, porque eso es porque claro, lo que muchos se preguntan, Carlos, es si lo que estaba entonces en ese programa o en esas 7 páginas que han dado muchísimo que hablar, digamos, ¿no lo creía la candidata o en ese momento sí, pero ahora no? Porque hay temas que entran en contradicción con lo que se postula ahora. Ese parece ser el problema. Yo creo que también, mira, yo creo, Connie, lo siguiente, creo que hubo una cierta superficialidad en ese texto de las 7 páginas. Tanto es así que su redactor hoy día está fuera de los equipos programáticos, porque yo creo que efectivamente dijo cosas que no tienen ningún fundamento. Claro, pero no tenía fundamento el tema de la demanda interna, no tenía fundamento
esto de que hay que primero repartir para después crecer, tampoco tiene fundamento. Ya, pero simplemente, Carlos Minami, con esas 7 páginas y con esa idea, Janet Jara ganó la primaria. Y con esas 7 páginas y con esa idea dejó fuera de carrera a una figura como Carolina Toá, que decía todo lo que se está diciendo hoy día. Ese es un punto. La dejó mucho más por trayectoria, por biografía que por programa. Claudia, todos sabemos que los programas son importantes, pero en general los lee poca gente cuando los leen. Ya lo supimos. Y yo no creo que sean las 7 páginas páginas del programa las que le hicieron ganar la elección primaria a Janet Jara, francamente. Yo creo que Carlos tiene un buen punto, cuando dice que los candidatos tienen que, en sus llamemos programas al campo de la idea, ¿no es cierto? Que pueden ser 7 páginas o puede ser la intervención en un debate. La inercia o el sentido de expresar ideas en una primaria es distinto al de una coalición que va a la primera vuelta. Yo eso lo entiendo y debiera haber una evolución. El problema, Carlos, es cuando hoy día la persona que está en el puesto de encargado del tema económico, la campaña de Jara, el señor Escobar, dice cosas que generan ruido hoy día, no hace un par de meses atrás cuando estaban en primaria, con la estructura del Partido Comunista. Tiene que ver con la disminución de los ministerios, o no plantea la disminución, dice que Chile tiene muchos ministerios. Sí. Pero dijo también que ese tema, por ejemplo, no lo había hablado con Janet Jara. Sí, está bien, pero una idea yo no estoy propia. diciendo, yo estoy diciendo que en esta etapa de construir las ideas en el tema económico y otros temas, como parte de un conglomerado mayor, también está generando ruidos. Ese es el punto. Porque no son ruidos que se atribuyen a la historia de la primaria, son ruidos que se atribuyen hoy día al diálogo o no diálogo entre el Partido Comunista y el encargado económico de la campaña de Jara. Tiene que ver con los ministerios, tiene que ver con la nacionalización del cobre, tiene que ver con distintas materias que han aparecido esta semana en el contexto de estos conversatorios, debates. Entonces me parece que es entretenido. Estamos en una dinámica distinta de cómo hacer campaña presidencial. Ya, y vamos en esa dinámica distinta porque lo vimos también esta semana en el comando de Evelyn Matei, ¿ya? De imprimir justamente una dinámica distinta con el ingreso de 2 figuras que ha generado mucho ruido, que es la figura del empresario Juan Sutil, ex dirigente gremial, y también de Juan Antonio Coloma, un senador con mucha experiencia política de la UDI. Pero sobre todo ha sido la figura de Juan Sutil la que ha hecho ruido en el sentido de lo que puede significar la presencia de un empresario en el comité estratégico de la campaña. A ver, yo entiendo la palabra ruido como algo positivo. Es decir, por eso quiero explicitar mi sesgo inmediatamente, porque yo estoy en un espacio, ¿no es cierto?, a lo mejor muy cercano, y ha sido súper bien recibido. Yeah. ¿Y por qué? Porque Juan es una persona que no llegó recién a la política, sobre todo a Renovación Nacional. Tiene una historia, fue candidato a la constituyente, no fue constituyente por la ley de cuota, es decir, sacó una altísima votación y quedó fuera. Y en definitiva tenía un compromiso con las ideas de la oposición, desde el plebiscito, el rechazo, etc. Entonces, y además, yo diría que el estilo de su presidencia en la Confederación de la Producción y Comercio fue distinto, fue mucho más en el área contingente. Se sentó con el presidente Boric, conversó de temas que van más allá de la propia industria o de la Confederación. Entonces, me parece razonable, y me parece tan razonable como el rol que tiene, ¿cómo se llama?, Bárbara Figueroa en el comando de ¿cómo se llama?, me parece, es decir, creo que la barrera entre el mundo de la sociedad civil en todas sus expresiones y la política debiera ir disminuyendo. Claro, pero no es de cualquier parte de la sociedad civil. Tienes razón que cuando dice, pero ¿por qué la CUT está en el Partido Comunista y nadie cuestiona eso versus los empresarios? Es que Bárbara Figueroa está como secretaria general del Partido Comunista y no como presidenta de la CUT. Y él fue ex candidato a constituyente de un partido de la coalición. Entonces, lo que te quiero decir es que yo pretendo que esta campaña, aparte de que elija, ¿no es cierto?, a algún candidato de la actual oposición, yo pretendo que además se rompan ciertos paradigmas tradicionales de la política, los segmentos, los mundos separados. Yo creo que la sociedad civil integrada en el proceso de toma de decisiones políticos es saludable, sea sindical, gremial o empresarial. Carlos Ominami. Mira, yo creo lo siguiente, que alguien como Juan Sutil es alguien que ya tiene una trayectoria en la política. Desde ese punto de vista no me parece que sea algo tan sorprendente ni que genere tanto ruido. A mí lo que me parece sí que sería muy importante que esas definiciones, que la presencia de alguien que tiene efectivamente mucha trayectoria como Juan Antonio Coloma,
le permitan a la candidatura de Evelyn Matei poder situarse en un espacio distinto del espacio donde se ha estado situando hasta ahora. Si aquí la competencia va a ser por quién tenemos la mano más dura en los temas de seguridad, va a ganar Kast. Si por el contrario se abre un espacio durante los meses que vienen para que finalmente lo que se ponga en el centro de la discusión sea los temas de gobernanza, la capacidad de generar acuerdos, las propuestas en el campo económico, yo creo que las cosas pueden cambiar y esperaría francamente que cambien. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Kast, ahí hay que ver también sus definiciones programáticas han sido mínimas, ha dicho muy pocas cosas. Tiene hoy día un encargado económico, lo dejo al tiro planteado el tema. Vi por ahí, yo no sé si será efectivo, pero que Jorge Quiroz es alguien que se ha especializado en la defensa de la gente que se colude. Creo que lo digo porque tuve esa información viendo un video que yo no sé si será efectivo, pero sí, los videos que circulan por redes sociales a veces, no estoy defendiendo Quiroz, digamos, pero lo digo con beneficio de mente, pero entiendo que ha tenido clientes que han estado acusados y envueltos en casos de colusión. Haría la pregunta si Jorge Quiroz, el encargado económico de la candidatura de Katz, es un abogado y un economista especialista en defender personas que se coluden, defender a la gente que se coludió con los pollos, a la gente que se coludió con las farmacias, a la gente que se coludió también con las tarifas del transporte marítimo. Hago la pregunta. Sí. Oye, pero a ver, yo no soy nadie para contestar la pregunta, así que no, quedará favor, quedará dando bote, yo no tengo idea. No era para ti. No, sí sé, Carlos, pero yo lo que quiero decir es lo siguiente. A lo menos yo soy testigo que el grupo de trabajo de Evelyn Matei en materias programáticas ya tiene más de un año o un año, una gran cantidad de tiempo encabezado por Juan Luis Ossa. ¿Por qué digo esto? Porque en el grupo de Matei, los partidos de Chile Vamos, se le ha dado mucha importancia al campo de la idea. ¿Ya? Y aquí han habido a lo menos 2 actos con 300, 400 personas que han participado de los distintos grupos de trabajo programático. Creo que es importante. Creo que, esto lo digo a propósito de lo que decía Carlos recién, respecto a la campaña de Kast. Decía, hay algunas cosas que han dicho, pero no se conoce un programa. Yo creo que sí. Entonces, creo que es importante, a pesar de que hoy día las campañas, y con esto termino, son mediáticas, el tema de redes sociales, de ideas cortas, creo que es importante que los grupos sí tengan una reflexión programática. Sí, pero es totalmente cierto. Pero también es cierto, y probablemente lo hemos visto en el último tiempo, que las ideas, y sobre todo cuando son candidatos que entienden la complejidad de las sociedades, y las ideas son complejas, porque no es solamente decir mano dura y se acabó, es bastante más que eso, es que el problema de Evelyn Matei pareciera ser que no está en las ideas. El problema de ella está en el tema del carisma, de la narrativa, del relato, de generar ese encanto, esa cosa efervescente, en la seducción con la ciudadanía. Pareciera ser que ese es el problema, al menos es lo que decía el rector Carlos Peña en su columna ayer en El Mercurio, que lo venía insistiendo desde el triunfo allá en Jara, que el problema no son las ideologías en este minuto, sino que el carisma es lo que está importando en la política. Y que de eso es el problema de Matei hoy día. A ver, yo tengo diferencia. Creo que Evelyn Matei no solo ha demostrado su carisma como alcaldesa, cuando le tocó enfrentar situaciones duras en el Ministerio del Trabajo, etcétera. La conozco en esos planos de gestión y para tener gestión hay que tener voluntad, decisión, carisma, etcétera. Creo que una etapa, y mi alusión a los programas es porque creo que a partir del 18 se van a empezar, ustedes los periodistas, y me parece bueno, van a empezar a exigir contenido. Sí. ¿Ya? Y ahí se van a notar diferencias en aquellos que están preparados o no están preparados, aquellos que tienen acuerdo. Yo creo que el problema del oficialismo no es que no esté preparado porque están gobernando, sino que no haya acuerdo, es otro tema. Entonces, en el caso de Evelyn, yo creo que esa área está bastante bien cubierta. El reforzamiento del comando, y me hago cargo en parte, Claudia, de tu pregunta, es parte también de eso. Es una etapa más compleja, más sensible, y hay que dejar a la candidata que pueda desplegarse naturalmente para efectos de que otros hagan el trabajo inside Se nos acaba un poco el tiempo. Quiero plantear dos preguntas, una para cada uno. En el caso de Rodrigo Villa, pero para que la conteste después, acerca de cuán importante o cuánto pueden afectar estos descuelgues. Ayer vimos, ¿cierto?, al senador
Kusanovich, que llevaba, entiendo que 5 meses en Renovación Nacional, pero llegó igual, en diciembre. Ya, pero igual ha provocado 15 minutos y medio. Ya, ok, pero era cercano antes era cercano al ya, y ayer anunció que votaba de frentón por Kast, ese sumo amellado que lo dejó entrever a también a Celis, etcétera. Eso. Pero en el caso de Carlos Ominami, también esta cosa de que Lautaro Carmona sale, uno puede decir, bueno, le preguntan, pero está permanentemente como que uno se pregunta si Lautaro Carmona quiere que Janet Jara realmente le vaya bien en la candidatura, porque cada vez que puede, entonces como que sale a decir, oigan, si Daniel Jadwe ayer dijo, no dijo que era lo mismo que Janet Jara, pero dijo, bueno, pero no pueden ser tan distintos si son de la misma matriz, vienen del mismo partido, creen lo mismo, no son mellizos, pero más o menos piensan lo mismo, etcétera. ¿Cuánto crees tú, cuánto ruido le mete, ruido en términos negativos, a la candidata el rol del presidente del Partido Comunista? Carlos. No, yo creo que yo creo que sería absurdo negar que no le pone ruido, al punto que la propia candidata ha tenido que salir a desmentirlo, ha tenido que salir a afirmar cosas que son obvias, que la candidata es ella. Ahora a mí me parece que el punto fundamental, y en eso el Partido Comunista también es parte de ese acuerdo, de que la candidata hoy día tiene total autonomía para tomar sus decisiones. Ella no tiene que estar preguntándole al Partido Comunista si le parece esto o no le parece esto otro. Es claro además lo que planteábamos hace un momento atrás, que el programa de la coalición va a ser un programa distinto, un programa de una coalición que tiene 9 partidos. El Partido Comunista es un partido sin lugar a dudas importante, pero no es no es la mayoría de la coalición, ni mucho menos. Entonces, creo que es evidente que una parte importante de las definiciones que se hagan en el campo programático no van a ser las definiciones propias del Partido Comunista. Eso es la primera cuestión. La segunda es que en los temas de... Yo no creo que la elección se defina por carisma. Creo que se define quizás más por trayectoria, se define más por biografía, y desde ese punto de vista a mí me llama la atención. Creo que la biografía de Evelyn Matei es una biografía mucho más atractiva, mucho más interesante que la de José Antonio Kast. Evelyn Matei ha sido diputada, ha sido senadora, ha sido ministra, ha sido alcaldesa, tiene una trayectoria muy dilatada. José Antonio Kast fue diputado durante 16 años, y la verdad es que yo no sé, probablemente por ignorancia, no sé cuál fue su aporte en el campo parlamentario durante los 16 años que fue diputado. ¿Rodrigo Villa? Sí, los descuelgues. Yo creo que hay 2 descuelgues que son claros, nítidos, el de Carlos Larraín, ¿no es cierto?, y el del senador Kusanovich. Carlos Larraín tiene una trayectoria díscola dentro de Renovación Nacional. Siempre pero acuérdense que el copresidente, exacto, como presidente de Renovación Nacional era el mayor crítico del gobierno de su propio partido. Y yo era subsecretario y me tocaba estar, como era subsecretario del Interior y además militante de Renovación Nacional, y estar permanentemente en esa tensión. Así que, y me parece que es poco leal, porque sucede que esta discusión se dio en enero, en el Consejo General, donde soberanamente Renovación Nacional nominó a la candidata Matei como primer partido de la alianza. Es decir, no había y él podría haber manifestado en esa instancia y haber sido parte de los que estaban en una postura distinta. No lo manifestó. Y por lo tanto el resultado de ese consejo fue, no sé si exagero, 85-15. O sea, es tardío lo que está haciendo. Yo digo que no solo es tardío, no es leal, si tú eres parte de una estructura. Yeah. Y en el caso del senador, el senador es una persona que lleva poco rato. Yo ejemplifiqué, recién dije 15 minutos y medio, quise hacer una parodia de eso, pero la verdad es que aquí hay una cultura dentro de la Renovación Nacional y esa cultura en ambos casos creo que no se ha respetado, porque es la cultura de la democracia. Sí. 8:56 no vamos a alcanzar a hablar de la mañana, no alcanzamos. De presidente Frey diciendo el desastre que hizo su partido, según le agradecemos muchísimo a Carlos Ominami, que está conectado desde lejos, pero siempre presente aquí en esta pauta de análisis. Muchas gracias, Carlos, un abrazo enorme. Chao. Que esté muy bien. Chao, Carlos. Gracias. Chao, Carlos. Y a Rodrigo Villa, que llegó tempranito, director del área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Cada jueves.